Hola, bienvenidos a este quinto videotutorial del curso de jQuery realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien, en esta ocasión estamos trabajando directamente desde Linux Ubuntu 11.10 y en este momento estoy trabajando en el software LibreOffice Impress, ¿cierto? Que es para presentaciones, algo así como el PowerPoint de Microsoft Office. Estamos trabajando directamente de software libre para demostrar que no solo con software privativo como es en este caso el sistema operativo Windows y otras aplicaciones como ya les dije PowerPoint en el caso de Office, igualmente vamos a trabajar con un editor web que no va a ser Dreamweaver, va a ser otro editor. En este momento me olvidó el nombre y esencialmente eso. Demostrar que no solo que de estos trabajos, todo esto de diseño y programación web no es solo en software privativo, ¿cierto? Sino que también el software libre está también disponible para el uso. Bien, entonces en este quinto tutorial lo que vamos a hacer es trabajar con los selectores, pero esta vez los selectores de atributo. Los selectores de atributo nos permitirán, o son un subconjunto de la utilidad de los selectores CSS, porque nos permite especificar un elemento por una de sus propiedades HTML. Como ya saben, los elementos HTML, los elementos del DOM, ¿cierto?, tienen distintas propiedades. Por ejemplo, una imagen tiene una propiedad llamada alt, una propiedad también llamada src, otra propiedad también llamada title, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esas son unas propiedades que nosotros, o son unos atributos que nosotros podemos seleccionar, ¿sí?, con jQuery y hacerle distintas modificaciones o distintas operaciones que estaremos viendo en un momento. Son varios los ejemplos que tengo, ¿cierto? Entonces empezamos con el primero y así vamos continuando con el trabajo con selectores. Bien, entonces como les dije, estoy trabajando de Linux Ubuntu 11.10. En este caso voy a trabajar, como ya lo he hecho con software libre, voy a trabajar con el editor web, editor Bluefish, ¿cierto? También existe otro editor que es Aptana Studio 3. Realmente entre de los dos me gustó un poco más el Bluefish. Por el momento voy a trabajar directamente de este editor, ¿cierto? Yo tengo todo el servidor local, todo instalado en Ubuntu, ¿cierto? Acá tengo como siempre, www.curso jQuery video 5 y en esta ocasión video 5 tenemos acá también como siempre el JS, donde tengo la librería jQuery y el primer archivo con que vamos a trabajar, que es el demo1.html. Entonces lo que hoy vamos a hacer primero, como siempre, es el llamado al archivo JS. Como ya saben, debe estar dentro de etiquetas script, ¿cierto? Desde etiquetas script, acá me permite rápidamente este programa la inserción de la etiqueta script como tal. Ya saben, el tipo de JavaScript, y en este caso no tenemos que un poco más cercano aquí, ¿cierto? Entonces quitamos esta aquí y colocamos como siempre el src que va a ser igual a JS y el nombre de nuestro archivo JS, que en este caso es jQuery 1.7. Entonces lo ponemos aquí, ¿cierto? El jQuery 1.7.js. Revisamos que esté bien el nombre, jQuery 1.7.js, y de esta manera ya podemos trabajar nosotros con el código JavaScript, con el código jQuery, y simplemente agregando otra etiqueta script donde nosotros pondremos ya el código jQuery como tal.
y agregamos de una vez, como siempre, el document.ready, ¿cierto? .ready, como siempre, punto y coma de la función anónima, ¿cierto? Ahora vamos a crear la parte de cuerpo de nuestro documento, ¿cierto? En el contenido de nuestro documento pondremos, vamos a poner 4 divs, ¿cierto? Uno va a contener un ID, uno va a contener ID, este primero no contendrá ningún ID. Entonces si ponemos un texto, por ejemplo, un contenido que diga sin ID, este sí va a tener un identificador, un ID. Pondré, por ejemplo, ID aquí, con ID el contenido de este div. Creamos otro div como siempre, ¿cierto? Y este también va a contener un ID. Pondré como texto, como ID, como identificador aquí también, y pondré igualmente con ID, y pondré otro div el cual no contendrá tampoco un identificador y su contenido va a ser no ID, ¿cierto? Con este simple contenido de nuestro documento ya empezamos a trabajar con jQuery. Lo que haremos es, en este tutorial, en este ejemplo, perdón, lo que haremos es que al momento de dar clic en los divs que tengan un identificador, entonces se les agregue un texto adicional aquí. Por ejemplo, el ID que tiene. Si vemos clic, por ejemplo, acá en este que dice aquí en el que tiene un ID llamado aquí, ¿cierto? Si hacemos clic sobre este div, entonces aquí donde dice con ID nos aparecerá un igual y nos mostrará el contenido del ID, el ID como tal, aquí como texto en el div. Igualmente en este otro div que también tiene un ID, ¿cierto? Pasará igual, pero en estos que no tienen identificador no pasará nada, ¿cierto? Entonces ahora lo que haremos será aquí, como siempre, pondremos el selector de atributos, perdón. En este caso pondremos como siempre signo peso, signo dólar, abrimos paréntesis, y comenzamos a trabajar con el selector. En este caso pondremos div y entre llaves o corchetes, perdón, ¿sí? Ponemos el nombre del atributo, en este caso el atributo ID, ¿cierto? Y le pasamos a este elemento que seleccionemos, que se selecciona jQuery, le pasamos o le ponemos un evento click, ¿cierto? Y le pasamos como siempre una función anónima, ¿cierto? Y acá, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá estamos diciendo que me seleccione todos los divs, ¿cierto? Que contengan, que los divs que contengan un atributo identificador, ¿cierto? Los divs que contengan atributo ID, al hacer clic, solo estos divs, los que tengan atributo ID, como les digo, ¿cierto? Haga lo siguiente. ¿Y qué va a hacer lo siguiente? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable. Una variable acá, digamos, podemos llamar string ID igual, vamos a tomar el valor que tenga el div como tal, ¿cierto? Los que tengan un identificador, un atributo ID, ¿sí? Entonces lo que queremos será
this, o sea, this estamos hablando de este, o sea, del mismo, del div que hicimos clic, ¿cierto? Entonces, this punto text, ¿cierto? Más, luego de esto concatenamos, ya saben, con el más estamos concatenando y lo que haremos después de concatenar es poner un espacio igual, poner un igual, concatenamos y lo hacemos es nuevamente con jQuery this punto ttr o atributo, ¿sí? ID, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Aquí lo que estamos diciendo es que el texto, perdón, que en la variable string ID almacenemos el valor del texto o el contenido del div como tal, que el cual hizo el clic, donde hicimos el clic, perdón, ¿cierto? El contenido de ese, y lo concatenaremos, le pondremos un igual, un texto que aparecerá luego de hacer clic en el div, y lo concatenará con el atributo. De esta forma nosotros nos referimos al atributo del objeto, en este caso como es this, o sea, del mismo div que hicimos clic, donde hicimos clic, ¿cierto? El atributo de este, el atributo que vamos a escoger es el atributo ID. Entonces, al dejar clic en el div, lo que hará es simplemente agregar tanto agregará después de esto, o lo que hará será tomar este mismo texto, añadirle el igual y añadirle el atributo que tiene como ID, el nombre del atributo, perdón, el atributo, el contenido, pues el del atributo como tal, ¿cierto? Entonces, si probamos este ejemplo ya en el navegador, si lo probamos en el navegador, entonces, ¿cierto? Acá tengo abierto el documento. Si damos clic, acá están los div, ¿cierto? Con sus respectivos textos. Si damos clic sobre el div que dice sin ID, nada sucederá. Pero si damos clic en el div que tiene como contenido con ID, tampoco hará nada. Acá va a haber un error. Alguna vez les explico. Cuando de pronto el código JavaScript de jQuery, por ejemplo, no está funcionando, podemos ir acá a herramientas en Firefox. Estamos trabajando directamente de Firefox también. Vamos a desarrollador web, y vamos a consola de errores. Acá sabremos de pronto cuál es el error, el cual tenemos aquí en nuestro documento. En este caso, pues no nos aparecerá ningún error, ¿cierto? Entonces tendremos que verificar cuál sea de pronto el problema que tenemos en nuestro documento, ¿cierto? Hay que revisar de pronto qué hice mal acá. Vamos a ver. Sí, claro, nosotros apenas asignamos en la variable string ID. Falta apenas entonces ahora agregar este variable, este contenido, esta variable, agregarlo en el div que estemos haciendo clic, ¿cierto? Entonces 10.text, ¿cierto? Y entre paréntesis pondremos el nombre de la variable string ID, ¿cierto? Si probamos ahora sí nuestro navegador, actualizamos, hacemos clic y ahora sí nos aparece el texto. Si damos clic en los divs que tienen un ID, nos mostrará el ID que contiene, ¿cierto? Pero en el caso de no tener un ID, pues no nos hará nada. Igualmente acá mostrará el ID que tiene, que llama aquí también, y acá en estos dos no nos mostrará ningún ID porque pues realmente no tiene ID asignado, ¿cierto? Bien, entonces
Bien, entonces en nuestro siguiente ejemplo vamos a implementar los selectores, un selector que es llamado el selector de atributo con valor coincidente, ¿cierto? Esto en el ejercicio práctico. Entonces lo que vamos a hacer es crear otro documento llamado demo2.html, ¿cierto? Acá lo tengo ya abierto, y vamos a copiar este mismo código, ¿cierto? Este mismo código nos va a servir, simplemente vamos a hacer una serie de modificaciones. Pegamos acá en lo que copiamos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: para coincidencias, ¿sí? Para, como dice acá en la presentación, este tipo de atributos con valor coincidente, que coincide el valor que contenga ese ID, ¿sí? Entonces si vemos acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente: quitamos esto y diremos que todo elemento que tenga un ID y que ese ID sea igual a aquí. Entonces hagamos lo siguiente: continuar haciendo lo mismo, ¿cierto? En este caso lo que estamos es limitando a que si hay elementos que tengan un identificador y que ese identificador sea igual a aquí, entonces hagamos lo siguiente, ¿cierto? Si esto lo probamos en el navegador, ¿cierto? Minimizamos esto. Si lo probamos en el navegador, lo abrimos acá de demo2.html, ¿cierto? Damos cuenta que al hacer clic sobre un div, este div por ejemplo, no va a pasar nada. Si pasamos sobre este div, que es el que tiene el ID aquí, nos hará el proceso, ¿cierto? El igual más el contenido del ID, ¿cierto? Si seguimos haciendo clic, siempre nos aparecerá uno y otro, así nos acumulará. En este caso, este div también tiene un div, pero si hacemos clic no pasa nada. ¿Por qué? Porque está limitando solamente a los divs que tengan el ID aquí, ¿cierto? Bien, entonces continuamos, cerramos esto. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Pero este es usando un enlace. La etiqueta, ya no vamos a referenciarnos a la etiqueta div, a su ID, sino a una etiqueta ancla, ¿cierto? Entonces igualmente creo un archivo llamado demo3.html, copio esto mismo, lo vamos a usar acá, vamos a modificarlo nomás. Lo que haremos será entonces modificar acá el selector, ¿cierto? O no, primero vamos a modificar acá el contenido de nuestro documento. Pondremos este div con este contenido del div dentro de una etiqueta ancla. Le pondré por ejemplo un href javascript .void. Para tener en cuenta, este href también es parte es un atributo de nuestra etiqueta ancla, ¿no? Que también podemos referenciarnos, pero en este caso vamos a referenciarnos a esta etiqueta por su título, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: entonces a la etiqueta A, ¿cierto? Lo que le ponemos el atributo que queremos seleccionar, la etiqueta ancla, ¿cierto? Pasamos entonces al parámetro, el atributo title, título, ¿cierto? Y acá también hagamos el ejemplo más para que se vea el ejemplo pues como tal. Pero un ref javascript void 0, ¿cierto? Entonces acá estamos seleccionando todas las etiquetas que contengan un atributo title y que ese atributo title sea igual a título. Entonces en este caso, después al seleccionar esto, ¿cierto? Estos elementos, si hacemos clic sobre ellos, entonces haga lo siguiente: quiero agregar simplemente un texto sobre él, ¿cierto? Y le agregará el símbolo igual y le agregará el texto como texto también la etiqueta que tiene,
este caso etiqueta title, entonces navegará al contenido de esa etiqueta, ¿cierto? De ese atributo como tal, ¿cierto? Y si hago clic en la etiqueta ancla, no hará absolutamente nada. Si probamos este navegador, cargamos acá, actualizamos, hacemos clic aquí, en el primero no hará nada, ¿cierto? Pero si hacemos clic en ese enlace que tiene un atributo de title, entonces si no nos da cuenta, ahí aparece el title, ¿cierto? Título. Si hacemos clic, como tiene una etiqueta de título, entonces me agregará acá al igual y me pondrá el texto del el atributo título, ¿cierto? Bien, eso en cuanto a lo que son los atributos con valor coincidente, que coinciden con algo, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar con los selectores de atributo con valor no coincidente. Entonces, para eso vamos a hacer otro documento, crear un nuevo documento, perdón, ¿sí? El cual copiamos el mismo texto, el mismo contenido, ¿cierto? Lo guardamos, lo llamaré demo4.html y en este caso con contenido excluyente, ¿cierto? Entonces es sencillo, simplemente sin este código le ponemos un signo acá de negación, ¿cierto? Y de paso también, por ejemplo, usemos esto acá a ver si no funciona. Entonces acá nos seleccionará todo etiqueta ancla, el cual no contenga un title que sea igual a título, ¿cierto? En este caso no tiene un atributo title, y entonces lo que nos va a demostrar es el href, ¿cierto? Que contiene, se llama demo4. Si probamos en el navegador, hacemos clic sobre este, no pasará nada, ¿cierto? Pero si hacemos clic sobre con ID, nos muestra, si nos damos cuenta, nos agrega acá el atributo href que teníamos, ¿cierto? JavaScript Void 0, y pues nos damos cuenta que jQuery es muy funcional, ¿cierto? Y más con este tipo de selectores que si nos ponemos a pensar, podemos hacer muchísimas cosas. Y si nos damos cuenta, lo que por ejemplo hacen las galerías, los slideshows, es esto, muchas veces seleccionar elementos, ¿sí? Y esos elementos seleccionados son asignados, por ejemplo, una galería, una slideshow, a la descripción de la foto, por ejemplo, ¿sí? Son desarrollos un poquito más elaborados que tal vez en este momento no lo hicimos, no lo hacemos porque nos tomaría mucho tiempo, y la idea después es abarcar los mayores temas, la mayor cantidad de temas posibles, ¿cierto? Entonces ya saben, el igual estamos diciendo que el título sea igual al contenido del título, a título, perdón, ¿sí? Pero si colocamos el símbolo, el signo de admiración, ¿cierto? Estamos diciendo que no sea igual, que el atributo title no sea igual a título. Entonces me seleccionará esos elementos. Bien, entonces en cuanto a este tema de directorios de atributo que son excluyentes, dejamos hasta este ejemplo, ¿cierto? Entonces continuamos con otro tipo de selectores. Por ejemplo, con un selector que buscará todo aquel elemento o atributo que empiece con un determinado string, ¿cierto? Para eso entonces vamos a traer el documento, ¿cierto? Copiamos como siempre todo y un nuevo documento lo pegamos, lo guardamos, demo5.html. Entonces lo que haremos es, por ejemplo, en este caso seguimos trabajando con el title, pero vamos a agregar el title también a la etiqueta ancla de arriba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le ponemos tit y le ponemos título general. Entonces acá le ponemos este símbolo, no sé cómo se llamará, vamos a ver con cuál
Se me olvidó con qué se... El símbolo que les digo lo pueden obtener según mi teclado es con la tecla Alt GR y la tecla que queda al lado de la ñ, al lado derecho de la ñ, ¿sí? Con esa tecla y hacemos un espacio y aparecerá. Con esto, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que me seleccione aquellas etiquetas que tienen un contenido title, un atributo title, y que su contenido empiece, por así decirlo, sea título, ¿cierto? Que su atributo empiece por el string título. Si nosotros probamos en el navegador, se llama demo 5, ¿cierto? Ambos tienen un título, uno llama título, otro llama título general. Si damos clic en el primero, no pasa nada. Si hacemos clic en el segundo, nos damos cuenta de que en este sí ejecuta. ¿Por qué? Porque en su título tiene un texto que es título. Ahora vamos a probar si es solo al principio o es en general a cualquier parte del atributo. Si colocamos el título, vamos a ver qué sucede. Nos damos cuenta de que efectivamente es solo en el comienzo del atributo como tal, ¿cierto? Si existe este string. Bien, ahora vamos a trabajar ahora con el selector que nos seleccione como tal el documento, perdón, el elemento cuyo atributo es finalice con algún string que especifiquemos, ¿cierto? Entonces, para eso, se me fuera el zoom, para eso entonces minimizamos acá y vamos otra vez a nuestro documento. Vamos a nuestro documento, hacemos como siempre lo mismo para no perder, ¿cierto? No perder el ejercicio anterior. Entonces copiamos y pegamos y le guardamos en otro documento y hacemos las respectivas modificaciones. Y en este caso la única modificación es acá. Bueno, va a ser esta modificación que no es ese símbolo sino signo pesos, ¿cierto? Y por ejemplo, esto es para identificar el de string al final, ¿cierto? Entonces por ejemplo ponemos general título, lo invertimos, demo 6. Si lo probamos, entonces vamos a ver si nos quedó bien o no. Nos damos cuenta que este es el que tiene el título, el texto título al final, ¿cierto? Y que en el dado caso de que tenga al principio, pues no nos va a servir. Si lo ensayamos, lo probamos, por ejemplo, ¿cierto? Lo ponemos al inicio y no al final, y lo ensayamos en el navegador, nos daremos cuenta, ¿cierto? Si actualizamos, de que si damos clic acá no nos va a funcionar el script, porque simplemente el atributo title como tal no contiene el título, el texto título al inicio, al final, perdón, sino al inicio. Entonces invertimos así otra vez el texto donde debe ser y ya otra vez estará funcionando, ¿cierto? Bien, entonces ahora vamos a trabajar con los selectores tipo de selectores que contiene, para ya tenemos, que contienen un prefijo, perdón, este es un prefijo, ¿sí? Contienen un prefijo. Bien, entonces, ¿qué es un prefijo? En este caso, un prefijo es un string al cual después de él le sigue el signo guión, ¿cierto? Este de acá,
es el prefijo antes de. Entonces todo string que contenga, que esté antes de un guión, entonces ese es el que va a seleccionar jQuery, ¿cierto? Entonces un ejemplo práctico sería igualmente copiar todo esto, lo pegamos acá, demo7.html, lo guardamos. Lo que queremos acá es colocar simplemente la barra, perdón, esta barrita que queda al lado del 1, ¿cierto? Y aquí lo que queremos es, cambiamos acá, por ejemplo, acá no sería guión bajo, sino el guión común y corriente. Y el valor que vamos a mostrar va a ser no el href, sino el title. Entonces, ¿qué hará acá? Acá lo que hará será seleccionar todas las etiquetas que tengan un título y que tengan un sufijo, perdón, un prefijo, un prefijo que sea, perdón, esto no es título sino general, un prefijo igual a general. Y como acá tenemos general guión y está el prefijo es antes del guión, pues entonces nos va a funcionar. Vamos a probar en el navegador como siempre. Actualizamos, clic aquí y nada pasa. Si hacemos clic aquí, que es donde tenemos el título general, título, nos aparecerá entonces acá, nos ejecutará el código como tal. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que veremos, creo que por último, será aquellos atributos que contienen una palabra, ¿cierto? Bien, para eso vamos a minimizar acá el navegador. Este tipo de selectores tiene algo especial, ¿sí? Y es que si nuestro título tiene espacios, él buscará, él comparará todas las palabras del atributo hasta hallar la que estamos buscando, ¿cierto? Para eso entonces hagamos otro ejemplo. Igualmente creo un archivo demo8.html, copio este código, lo pego acá y hacemos las respectivas modificaciones, que es simplemente lo siguiente: quitamos la barrita, esta barrita como ya saben, ¿no? Y con Alt GR y la tecla donde está el más, nos aparecerá este símbolo, ¿cierto? Y aquí genera el título, quitamos el guión como tal, entonces colocamos título general del documento, ¿cierto? Teniendo esto así, entonces si lo ensayamos en el navegador, si lo probamos en el navegador, demo 7 se llama, vamos a ver si era demo 7, demo 8, perdón, debería de funcionar. Vamos a ver, probamos y efectivamente nos funciona. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que nosotros podemos hacer con jQuery, las posibilidades son infinitas y poco a poco, día a día se van aumentando las posibilidades, ¿cierto? Con los distintos selectores que tenemos, ¿cierto? Ya hoy vimos, este tutorial vimos vimos los distintos, sí, 8, ya hemos visto 8 formas, 8 de las tantas formas que podemos usar selectores con atributos. Las opciones y las opciones son infinitas, podemos mezclar unas con otras y crear nuevas líneas de código, ¿cierto? Según sea lo que necesitemos, ¿cierto? Entonces, bien, entonces como siempre, lo último que queda es invitarlos a mi web, oscargomez.net, ¿cierto? Invitarlos que den sus comentarios, invitarlos también a que se suscriban en Feedburner, que podrán recibir ustedes en el correo, las publicaciones que esté haciendo yo, que yo haga diariamente, llegando a sus cuentas que hayan registrado, llegarán los distintos posts que haya publicado, como les digo. Igualmente invitarlos al grupo de Google,
a Programando Ando. Se pueden suscribir también y seguir, y pueden publicar allí sus preguntas sobre la programación, y si de que podamos, de que sepamos las respuestas, les estaremos ayudando. Igualmente puede colaborarnos en responder a aquellas preguntas que otros usuarios hagan. También invitarlos a aquellos que quieran de pronto realizar sus donaciones o colaborarme. Pueden hacerlo vía PayPal, vía DaviPlata. También pueden hacerlo vía cuenta bancaria. Pero pues si tendría que enviarme un comentario en mi web, y yo, perdón, un comentario no, sino un mensaje, en contactarme, y yo les doy los datos de la cuenta, ¿cierto? También invitarlos a la web de Lupita, aprendiendoprogramación.wordpress.com. ¿Sí? También invitarlos a la web de amigo Jonathan Morales, blonder413.com, ¿cierto? Que allí está publicando sus videos sobre aprendiendo Linux, por si desean aprender sobre este excelente sistema operativo, y también sobre lo que es HTML. Bien, entonces eso por este tutorial. Como siempre he dicho, les habló Oscar Gómez desde Colombia.